diseñado especialmente para usted. La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Por todo el mundo nos debemos de ir, no estar tranquilos hasta todos oír. Hay un mensaje que todos deben de saber. Deben saber. Muchos rechazan de hablar sobre él. Embajadores deberíamos ser. Nuestra misión es llevarlos todos a él. Todos a él. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. El nacimiento que nos da el poder es como el agua que les quita la sed. En la batalla su espíritu nos guiará. Nos guiará. El diablo engaña y te quiere desviar por el sendero que tiene de maldad. Nuestra misión es llevarlos hacia la luz. Hacia la luz. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. ¿Cómo podemos estar tranquilos mientras muchos morirán? Mientras muchos morirán. Sigue creciendo las almas que nunca sabrán. Nunca sabrán. Hay que hacerlo aprovechando del tiempo que nos da. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Por todo el mundo nos debemos de ir, no estar tranquilos hasta todos oír. Hay un mensaje que todos deben de saber. Deben saber. Muchos rechazan de hablar sobre él. Embajadores deberíamos ser. Y la misión es llevarlos todos a él. Todos a él. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. Ganando almas para el Señor. What's happening, Renee? How are you? El cuerpo auténtico. You'll find plenty with Ron Paul. Bienvenidos al programa semanal de la Iglesia de Cristo, por esta su estación favorita. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes
nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta noche de Actualizando Nuestra Fe desde la Iglesia de Cristo en Quinta Campestre, en esta ciudad. Les agradecemos su sintonía, agradecemos la sintonía de nuestro hermano Gustavo Juárez, nuestra hermana Gaby Espiricueta, también nuestro hermano Gianfranco, de allá de Venezuela, que también ahí estaba reportando sintonía hace unos minutos en Facebook, y también a todos los que nos sintonizan en este momento y que no están en el chat de Planeta en Vivo, el cual les invitamos a que ustedes participen con sus comentarios de esta noche. Les recordamos que estamos estudiando la Carta de Santiago y ahora vamos a comenzar con el capítulo número 5, el último de la Carta de Santiago, y después vendrá un resumen por nuestro hermano Juan Ramón Chávez, quien está aquí también saludando a todos los que se están conectando a través del chat de planetaenvivo.com. También les agradecemos a todos los que están en Facebook, ahí también pueden estar comentando, estar participando con nosotros de este programa, y también les agradecemos a los que nos miran a través de los videos que tenemos en YouTube y los cuales pues hospedamos ahí para que puedan disfrutarlos durante el transcurso de la semana, y al igual que tenemos los demás programas ahí reservados para todos ustedes, los cuales pueden compartir. Así que en esta noche les damos la bienvenida y aquí está con nosotros nuestro hermano Carlos Saúl. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes, Dios los bendiga grandemente. Es un gusto estar aquí en otro programa más, y esperemos que lo que va a ser expuesto en esta noche sea de beneficio para nuestro conocimiento sobre la Biblia, y más para nuestro conocimiento sobre este libro de Santiago, que es una carta muy interesante. Y de parte mía me ha gustado mucho este estudio que hemos llevado durante varios programas, y esperemos que también a ustedes. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que el capítulo 5 de Santiago pueda beneficiarnos en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Gracias a cada uno de los que están participando en el chat. Los invitamos a los que aún no lo hacen, a los que aún no participan en el chat, lo puedan hacer y nos puedan dejar sus comentarios, sus opiniones. Y con gusto nosotros le daremos lectura. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Bienvenidos. Les recordamos el correo electrónico que tenemos para aquellos que quieran tener las notas de este estudio, que ya llevamos varios programas transmitiendo. Es en actualizando nuestra fe @hotmail.com, y nuestro hermano Juan Ramón Chávez, quien los acaba de saludar, él está monitoreando esa cuenta de correo, y él les compartirá, ¿verdad?, al término de toda la serie de programas sobre el estudio de la Carta de Santiago, el cual se está transmitiendo, y también pues se pueden guiar también con lo que hay en YouTube. Y también le mandamos un saludo a nuestra hermana Rebeca Medina y a nuestra hermana Maite allá de la ciudad de Houston, Texas, y nuestra hermana Rebeca Medina allá de Allende, Coahuila. Les saludamos y también les pedimos que corran la voz, que inviten a más hermanos a conectarse con nosotros, no solamente hoy, sino en el transcurso de la semana. Den a conocer el programa ahí en sus congregaciones también, para que se puedan conectar, si Dios lo permite, el próximo martes. Así que les agradecemos que estén con nosotros, y vamos a hacer una oración, y después nuestro hermano Carlos Saúl traerá un canto y aquí le apoyaremos. Vamos a hacer la oración. Bendito Padre, Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad. Gracias por bendecirnos, gracias por poner todos los medios. También bendice a nuestros hermanos que están haciendo sintonía, que pueden ver este programa, también a los que lo verán en video, Señor. Ayúdales y fortalécelos, Señor, ya que el propósito es seguir alabando tu santo y bendito nombre, edificar a la hermandad, Señor, de cada rincón del planeta, Señor. Tú sabes de
donde se están conectando, Señor, y también te pedimos que sigas ayudándonos, Señor, aquí en la congregación para seguir adelante con estos proyectos, tanto con nuestro hermano Juan Ramón como los muchachos, Señor, en el otro programa. Y te agradecemos, Señor, que siempre nos ayudas y nos fortaleces siempre. Bendice a cada una de nuestras familias, a nuestras esposas, Señor, a toda la hermandad, Señor, que nos apoya. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ok, vamos acá. Muy bien. Vamos a tener este canto. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado, y a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí, hermanos. Bueno, pues, muchas gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Santiago, una carta maravillosa, y específicamente el capítulo 5. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4, hermanos, donde habló de aquellos mercaderes, hermanos, que hacían planes sin contar con Dios, sin poner a Dios en primer lugar en su lista de prioridades. En este capítulo 5, hermanos, Santiago va a hablar de otra clase de gente de dinero. En el capítulo anterior, hermanos, el capítulo 4, habló de los mercaderes, de aquellos que habían hecho dinero, hermanos, vendiendo sus mercancías. Pero ahora en el capítulo 5 va a hablar de aquellos que tienen dinero, que han hecho su dinero, pero a través de la opresión de sus trabajadores. Y por eso es que note usted cómo empieza el capítulo 5, en el versículo 1, cómo empieza Santiago a dirigirse hacia los ricos. Versículo 1, por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esta expresión, hermanos, vamos ahora, hermanos, era utilizada para llamar la atención a lo que se iba a decir. Y habla aquí a los ricos. Vamos ahora, ricos. Habla no en términos generales, hermanos. Santiago se refiere a los ricos aquí como una clase, ¿verdad? No significa que todos los ricos sean explotadores de ninguna manera, ¿verdad? Santiago simplemente habla de ricos como una clase y le dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago, hermanos, los invita al arrepentimiento, porque llorarán y hasta aullarán, ¿verdad? Al ver que sus riquezas no son eternas, al ver, hermanos, que pronto se enfrentarán al día del juicio final. Los está invitando al arrepentimiento, hermanos, ¿verdad? Que expresen arrepentimiento, llorad y aullad. Y Santiago, hermanos, nos va a decir varias razones por las cuales deberían de llorar y aullar.
Y la primera ahí está en el versículo 1. Por las miserias que os vendrán. En otras palabras, hermanos, ¿verdad? Van a darse cuenta ellos, hermanos, estos ricos, que sus riquezas, mis hermanos, no dan inmunidad contra el sufrimiento. La palabra miserias aquí, hermanos, significa desgracias, calamidades, dificultades, sufrimiento o angustia, ¿verdad? Al final se darán cuenta, hermanos, de que las riquezas no los libran del sufrimiento, hermanos. No los libran del sufrimiento, no dan inmunidad contra el sufrimiento. Y la segunda razón, hermanos, la da el versículo 2, por favor. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Esta es otra razón, hermanos, del por qué deberían de llorar y aullar. ¿Por qué? Hermanos, porque sus riquezas no son eternas. Ellos descubrirán que sus riquezas no son eternas. Aquí Santiago, hermanos, presenta 3 clases de riquezas en aquel tiempo. Una que tiene que ver con la comida, la otra que tiene que ver con el vestido y la otra que tiene que ver con el dinero. Y presenta, hermanos, 3 clases diferentes de palabras para hablar de su estado de descomposición. Primero, habla de alimentos podridos. Dice, vuestras riquezas están podridas. Es cierto, mis hermanos, que la palabra riquezas es una palabra muy general que puede incluir cualquier clase de riquezas. Sin embargo, el hecho de que mencione la palabra podridas nos hacen ver que se refiere a una clase especial de riquezas. Y esas riquezas, hermanos, son las que hablan de aceites, granos, cereales, frutas, vinos, carnes, toda esa clase de riquezas, hermanos. Riquezas que se echan a perder, riquezas que se pudren, ¿verdad? Y también menciona otra clase de riquezas, hermanos. Y vuestras ropas están comidas de polilla, las prendas de vestir apolilladas. Las prendas de vestir, mis hermanos, formaban también en aquel tiempo una clase de riquezas. Usted recordará cómo Jacob le regaló a su hijo José una túnica de colores. Usted recordará también que Acán vio el manto babilónico, ¿verdad? Aquella prenda de vestir, y lo hurtó. Usted recordará también que Sansón ofreció túnicas al que le resolviese el enigma. Usted recordará también que aquel soldado llamado Naamán, el sirio, llevó prendas para poder presentarle presentarle un presente al profeta Eliseo para que lo curase. También el apóstol Pablo dice que yo no he codiciado vestido de nadie, indicando todo esto, hermanos, que las prendas formaban también una clase de riquezas en aquel tiempo. Pero aquí Santiago dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Sí, hermanos, siendo demasiada la ropa que estas personas tenían, siendo demasiadas, hermanos, no se las podía poner todas. Así que en los guardarropas se echaban a perder, hermanos, la ropa allí. Allí se apolillaban. Fíjense, hermanos, es triste, pero ¿cómo puede ser de que le puede pasar también a usted y a mí, aunque no seamos ricos? Quizás en su refri usted tiene allí alimento que se echa a perder y que otra gente lo necesita. Quizás también en su guardarropa usted tiene ropa que usted ya no usa, que no se pone y se echa a perder allí, ¿verdad? Se la come la polilla. ¿Por qué? En lugar de darla a la persona que necesita, usted la tiene guardada allí como estos, ¿verdad? Y se pudre allí, se echa a perder. Otra clase de riquezas, hermanos, eran los metales preciosos. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Hermanos, hay quien dice que el oro no se enmojece, pero sí tiene una clase de deterioro. Y aquí Santiago dice que están enmojecidos, oxidados,
orenizados, según otras versiones, corroídos, ¿verdad? Y es triste, mis hermanos, que era tanto el dinero que esta gente tenía, que en lugar de utilizarlo para ayudar al necesitado, en lugar de utilizarlo para extender el evangelio, hermanos, lo tenían allí, hermanos, y se echaba a perder de alguna manera por la humedad, se opacaba, y se enmohecía, como dice aquí, ¿verdad? Otra razón, hermanos, del por qué deberían de llorar y aullar, dice el versículo 3, ¿verdad? Y su moho testificará contra vosotros. O decir, las riquezas que ellos tenían, hermanos, esa misma los acusará. Dice, y su moho testificará contra vosotros. La palabra testificar, hermanos, es usada en los tribunales para hablar de una persona que hablará a favor o en contra del acusado. En este caso, el acusado es el que tiene el dinero, es el que es rico, que tiene ahí las cosas que se están echando a perder, ¿verdad? Y en este caso, hablarán mal, hermanos, del rico, porque lo acusarán, hermanos, de su avaricia, de su egoísmo, de su mezquinidad, de su insensibilidad hacia el más necesitado. Y por eso Santiago dice que deben de llorar y aullar, ¿verdad? Porque van las mismas riquezas podridas, hermanos, los acusarán. Otra razón, hermanos, del por qué deberían de llorar y aullar, porque las mismas riquezas, hermanos, los condenarán. Dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Santiago está diciendo, hermanos, que el rico, al permitir que sus riquezas se echaran a perder, provocaría, hermanos, que ellos sufrieran por la eternidad. Aquí la palabra carnes, hermanos, se usa en sentido general para hablar de toda la persona completa. Otra razón, hermanos, de por qué deberían de llorar y aullar, porque estaban perdiendo tiempo valioso, hermanos, cuando debían estarse preparando. Dice ahí la frase, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es decir, hermanos, para los últimos días han acumulado, que estamos en los últimos días. El problema de ellos, mis hermanos, de estos cristianos ricos, es que habían acumulado tesoros materiales en esta tierra, hermanos. No sabemos por qué ni para quién, no lo sabemos. Pero Santiago les dice, hermanos, que habían olvidado que estaban ya en los últimos días. Les está enseñando lo absurdo de preocuparse por acumular para el futuro si Jesús puede venir en cualquier momento. Al estar acumulando, hermanos, riquezas, estos ricos estaban descuidando su preparación, hermanos, para el día del juicio. Bien dijo Jesucristo, hermanos, que hay gente que es rica para con los hombres, pero que es pobre para con Dios. Y es triste, mis hermanos, y por eso deberían de llorar y aullar. Otra razón, hermanos, razón número 6 de por qué deberían de llorar y aullar, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Exactamente. Otra razón del por qué deberían de llorar y aullar, hermanos, es porque sus injusticias reclamarían venganza, hermanos. Sí, mis hermanos, ellos estaban obrando injustamente. Y fíjense, hermanos, retenían el salario de los trabajadores. Por eso dice aquí, clama el jornal. La palabra jornal significa salario o paga. Es como si el salario estuviera gritando, ¿verdad? Diciendo, yo no le pertenezco al rico, porque el trabajador ya trabajó por mí. Yo le pertenezco a él, porque él luchó por mí. Por eso dice, clama el jornal, ¿verdad? Dice de los obreros que han cosechado vuestras tierras.
Hermanos, según la ley, se debería de pagar al jornalero, al obrero, se le debía pagar antes del anochecer. No se le debería pagar al día siguiente. No, antes del anochecer se le debería pagar. El monto del pago era 1 denario, hermanos, por día. 1 denario por día. Pero ellos, según Santiago, por engaño, no les habían pagado su jornal, hermanos, su salario. Por engaño. Otra versión dice por fraude. Hermanos, y según los historiadores, hermanos, dicen que era muy grave la situación de un jornalero en aquel tiempo. Era mucho más grave la situación de un jornalero que la de un esclavo. Porque un esclavo, mis hermanos, tenía comida y techos seguros. Sin embargo, un obrero no, hermanos. Un obrero vivía con lo que ganaba al día. Sí, mis hermanos. Pero ¿qué tal si no le pagaban ese día? ¿Qué tal si no le pagaban, hermano? No tendría nada que llevar para comer para su familia. Así que estaba en una situación, los obreros, estos que menciona Santiago, estaban en una situación precaria, hermanos, difícil. Y los ricos, por engaño, le retenían el dinero, hermanos, su sueldo, su paga. Y era triste, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué no les pagaban? Hermanos, las razones pueden ser muchos. Quizás para hacerlos volver al día siguiente. Quizás los acusaban de no haber hecho bien su trabajo. Quizás le decían que no le habían comprado a buen precio el grano. No sabemos por qué no les pagaban, hermanos. Pero dice Santiago que por engaño no les pagaban el salario. Dice Santiago, y los clamores de los que han cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Los clamores, hermanos, los gritos de auxilio de los trabajadores han sido escuchados por el Señor de los ejércitos. Este término, hermanos, Señor de los ejércitos, hermanos, es un título que expresa el poderío de Jesucristo, siendo la palabra ejércitos, hermanos, es una transliteración de Sabaoth, que en hebreo denota huestes o ejércitos. Es como si el Señor viniese como el Señor de los ejércitos, como el Señor de las huestes celestiales, a vengar a los que han sido explotados por los ricos. O sea, está hablando que el Señor viene en venganza, ¿verdad? A aquellos que han sido abusadores, hermanos, de los más pobres. Y fíjense, otra cosa, hermanos, otra cosa que esta gente hacía, vivía en placeres mundanos. Fíjense el versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Fíjense, hermano, viven en placeres mundanos, pues dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. La palabra deleites, hermano, significa lujosamente, vivir de una manera voluptuosa, darse el placer. Estos ricos, hermanos, se estaban dando la gran vida de lo que le habían quitado a los trabajadores, aquellos que pasaban necesidad. Estos, hermanos, dándose la gran vida, y aquellos pasando necesidad. Y luego dice, y sido disolutos. La palabra disoluto significa placer desenfrenado, libertinaje, vivir perdidamente, hermanos. Miren, cuando se enriquece de una manera, cuando se enriquece de una manera injusta, hermanos, el resultado es lujo y libertinaje. Y luego dice Santiago, habéis engordado vuestros corazones
como en el día de matanza. Hermanos, Santiago los compara aquí con los animales. Aquí a los animales, hermanos, que se les engorda para luego matarlos. Santiago nos está comparando al cochinito, al marranito que usted tiene en su casa, bueno, que algunas personas tienen en su casa, y lo están alimentando para una fecha determinada, hermanos, matarlo y comer carnitas. Bueno, Santiago los está diciendo, hermanos, que ellos, con ese tipo de conducta que estaban haciendo, hermanos, se estaban preparando para el día del juicio. Solitos, hermanos, con la mala conducta que estaban llevando, se estaban preparando para el día del juicio. Versículo 6, por favor. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hermanos, esta es otra cosa del por qué sus injusticias reclamaban venganza, hermanos. Porque daban muerte al justo, ¿verdad? Muerte aquí puede ser de muchas formas. Muerte física, muerte moral. De hecho, hermanos, el no pagarles el jornal, los estaban condenando quizás hasta la misma muerte, hermanos, por no pagarles el jornal, pagarles lo que le debían, hermanos. Los estaban condenando a morirse de hambre. Y para nosotros, hermanos, quizás puede ser exagerado, pero no, hermanos. Imagínense usted vivir con el sueldo mínimo diario. ¿El sueldo mínimo cuánto sería, hermano Carlos? Son como 63 pesos. 63 pesos diarios. Bueno, imagínense vivir con 63 pesos mexicanos diarios. ¿En dólares cuánto serían? 6 o 7. ¿$6? Por ahí, 4, por ahí, sí. 4 5. Vivir con $6 diarios. Imagínese que se llega la tarde y el patrón le dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque no hiciste bien tu trabajo. O no te voy a pagar porque a mí no me compraron a buen precio el grano. O no te voy a pagar porque hasta mañana. ¿Qué le va a llevar usted a su familia para comer? ¿Cómo le van a hacer ese día para comer? Es triste, hermanos, es triste, pero esto es lo que estos ricos estaban haciendo, hermanos. Estaban condenando a muerte al justo, y él no les ha hecho o no les ha puesto resistencia. Es que en realidad, hermanos, ¿con quién quejarse? El pobre, ¿con quién se queja? Por eso es que sus clamores, su llamado de auxilio, hermanos, estaban dirigidas a Dios el Padre, allá en el cielo, hermano. Aquel que puede obrar justicia, porque en esta tierra no la hay. Tal parece que las cosas no han cambiado mucho, hermanos, desde aquel tiempo. Tal parece que no han cambiado muchos, hermanos, empleadores de trabajadores. Y quizás muchos sindicatos tendrán que responder ante el Señor, ¿verdad? Por no obrar de una manera correcta por sus trabajadores. Vamos a tener una pausita, hermanos, y cantar un corito que nuestro hermano ya tiene preparado. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa qué debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate,
prepárate a venir al encuentro del Señor. Muy bien, mis hermanos. En medio de todas estas injusticias, Santiago les dice, versículo 7, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, algunos hermanos que eran obreros podían verse tentados a pagar mal por mal. Podían verse tentados a levantarse en armas. Podían verse tentados a hacer una revolución social, o podían desanimarse por las injusticias cometidas en su contra. Hermanos, pues es fácil llenarse de amargura y resentimiento cuando uno es abusado. Sin embargo, mis hermanos, Santiago anima a los hermanos y le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Sí, tengan paciencia. Y note hasta cuándo, hasta la venida del Señor. O sea, se trataba, dice Santiago, de tener paciencia no por un tiempo, no por un momento, sino tener paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, y Santiago trata de animar a los hermanos diciéndoles que cuando venga el Señor, hermanos, Él ajustará las cuentas a cada quien, hermanos. A veces se nos hace muy lejos a nosotros, mis hermanos. Se nos hace muy lejos a nosotros. Y a veces decimos nosotros, ¿hasta cuándo, Señor? Como decían aquellas personas, aquellas almas de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a la tierra y venga nuestra sangre? Y Santiago está animando aquí, hermanos, a que tengan paciencia. A los que están viviendo o es que están siendo abusados injustamente, les está diciendo Santiago que tengan paciencia. Y les presenta un ejemplo, hermanos, de paciencia, ¿verdad? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Como el labrador, es decir, el jornalero, hermanos, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra. Todo sembrador, mis hermanos, sabe que no puede sembrar hoy y recoger mañana. Él lo sabe. Él es un agricultor y lo sabe. Bueno, lo mismo debemos aprender los cristianos que pasamos por sufrimiento, hermano. Lo mismo. Que no se puede cegar ya de lo que uno ha sembrado. Dice Santiago, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hermanos, así como el labrador no vive alterado por saber cuándo saldrá lo que él plantó, porque él sabe que todo tiene su tiempo, así también el cristiano, hermano, no debe vivir desesperado o enojado porque no se le ha hecho justicia. Dice Santiago, hay que esperar un tiempo señalado por Dios para obtener la recompensa, ¿verdad? Y eso era muy importante. Hermanos, según los expertos, la lluvia temprana ocurría entre octubre y noviembre. La lluvia tardía ocurría entre abril y mayo, ¿verdad? Y esto simplemente está enseñando, hermanos, que el cristiano tiene que pasar por un proceso de sembrar y cultivar a través de la paciencia antes de recoger los frutos. Por eso que Santiago nos presenta aquí, hermanos, el ejemplo del agricultor. Versículo 8 también. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor sea cerca. Tened también vosotros paciencia. Aquí está la aplicación de la ilustración del labrador, ¿verdad? Dice, y afirmad vuestros corazones. Me llama mucho la atención que la palabra afirmar, mis hermanos, significa literalmente volverse resueltamente en cierta dirección.
confirmar, establecer, afirmar, estar decididos, hermanos, a no desalentarse, ni a pagar con la misma moneda. Y la razón es, dice Santiago allí, porque la venida del Señor se acerca. Esta debe ser la motivación, mis hermanos, que nos mantenga firmes a pesar de, porque el día del Señor se acerca, hermanos. Versículo 9, por favor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis, es decir, no murmures unos contra otros. Santiago sabe, mis hermanos, que a veces dentro de la iglesia surgen tensiones, pero Santiago nos exhorta aquí a no quejarnos, a no murmurarnos los unos de los otros, y dice la razón: para que no seáis condenados. ¿Sí? Para que no seáis condenados, o sea, para que no les declaren culpables de murmuración. Y luego dice: he aquí el juez está a la puerta. Hermanos, la frase está a la puerta indica cercanía. O sea, Santiago nos está diciendo aquí, hermanos, que no nos quejemos los unos a los otros porque el Señor está cerca, ¿verdad? Aquí no es un ánimo, aquí es una advertencia: ten cuidado, ¿verdad? No es como allá en el versículo anterior, ¿verdad? Sino aquí dice: ten cuidado porque el Señor está cerca, no te quejes. Versículo 10, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Exactamente. Tomad como ejemplo, es decir, como modelo. Santiago sigue presentando ejemplos de paciencia, hermanos. Ya presentó allá el de el labrador, ¿verdad? El campesino. Aquí habla, o va a hablar de los profetas. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Profetas como quiénes? Profetas como Jeremías, hermanos. Profetas como Amós. Profetas como Oseas. Profetas como Daniel. Profetas como Isaías. Profetas como Juan el Bautista. Muchos profetas, hermanos, que sufrieron, pero tuvieron paciencia, hermanos, ¿verdad? Y no sufrieron por andar pecando, sino porque hablaron en el nombre del Señor, hermanos. Por eso sufrieron, porque hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, si aquellos grandes profetas sufrieron, dice Santiago, nosotros también estamos expuestos. Nosotros también estamos expuestos, dice Santiago. Y note usted el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí tenemos por bienaventurados. Note que Santiago se incluye cuando dice tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, Santiago se incluye ahí. Había hermanos como Santiago que consideraban como bienaventurados, es decir, como dichosos, como felices, a los que sufrían. ¿Pero por qué? Quizás, hermanos, porque miraban al final la recompensa que obtendrían, hermano. Miren, normalmente la gente recuerda normalmente a las personas que ganan premios, aquellos que salen vencedores. Y Santiago aquí precisamente habla de ellos, hermanos, de los que han resultado vencedores. Por eso Santiago dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, porque aquella gente que resulte vencedora es la gente que merece ser recordada. Y Santiago aquí y otros hermanos recuerdan a esos hermanos. Y luego presenta un caso, hermanos. Un caso de paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job. Hermanos, en todo el Nuevo Testamento,
el único que cita a Job, a la persona, es Santiago. Ningún otro escritor del Nuevo Testamento lo cita. El apóstol Pablo citó al libro de Job, hermanos, pero a la persona solamente la citó Santiago en todo el Nuevo Testamento. Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Es decir, habéis visto el resultado del Señor. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Que el Señor lo libró del sufrimiento, dándole el doble de lo que tenía, hermano. Dándole el doble de lo que tenía. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Exactamente. Dice aquí, ¿verdad? Dice nuestra hermana Alicia Carrizales, aún en la aflicción debemos confiar en Dios como ellos lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto que sí, hermanos. Esa es la invitación que hace Santiago. Por eso dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis. Hermanos, ¿a qué viene esta exhortación de Santiago a no jurar? Podemos especular, ¿verdad? Solamente. Es probable que los hermanos que estaban pasando por sufrimientos se hayan visto tentados a jurar, hermano, ¿verdad? A jurar de alguna manera. Y Santiago lo sabía. Y Santiago, hermanos, por eso es que presenta este versículo para hablar, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. En otras palabras, mas sobre todas las cosas, no juréis. Santiago les está enseñando aquí, hermanos, un punto especial de atención. Era una advertencia necesaria. Santiago está prohibiendo una práctica común de los judíos cristianos. Práctica que era común de los judíos en el tiempo de Jesucristo. La práctica de jurar, hermanos. La práctica de jurar. Santiago menciona esta práctica, hermanos, judía de jurar, y les está diciendo a los hermanos, o les está advirtiendo, que ningún cristiano fiel que vive la verdad debe de andar jurando por nada ni por nadie, ni por el cielo, dice Jesucristo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, dice Jesucristo, ni por ningún otro juramento. Jesucristo dice, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, porque Jesús dice que nada nos pertenece, hermanos, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Los judíos pensaban, hermanos, que si juraban por estas cosas y no por Dios, no estaban obligados a cumplir, ¿verdad? No había problema. El solo hecho que no mencionaran a Dios, decían ellos, no había problema. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra juramento, según el diccionario, es la afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios. Según la ley de Moisés, hermanos, sí estaba permitido jurar, no era pecado, según la ley de Moisés, Deuteronomio 6:13. Pero había una advertencia: no tomar el nombre de Dios en vano. No se debería jurar falsamente en el nombre de Dios, lo que Jesucristo llama perjurar. Cuando juraban, quedaba ligada su alma a cumplir lo que prometieron. El mismo Jesucristo confirmó lo que la ley decía, hermanos. Por eso dice el profeta Jeremías que todo juramento debería ser en verdad, juicio y justicia. Pero los judíos en el tiempo de Cristo, hermanos, como también los judíos cristianos estaban haciendo lo mismo,
los judíos en el tiempo de Cristo enseñaban y practicaban otra cosa. Es decir, hacían una mala interpretación de la ley. Que si no juraban por Dios, no estaban obligados a cumplir. Pero a la misma vez querían que sus juramentos tuvieran validez. Así que juraban muy a menudo por otra cosa que representara valor. Por eso Jesús los tachó de hipócritas. Estos judíos, hermanos, eran muy inclinados a jurar como si se tratara de un juego. Era como una muletilla para ellos. Y Jesucristo les enseña, hermanos, que jurar es jurar y que había que cumplir los juramentos. Todas las expresiones que sustituyan el nombre de Dios siguen siendo juramentos. Jesús les enseña, hermanos, que tenían el mismo valor. Ahora, es muy importante aclarar que ni Jesús ni Santiago están prohibiendo todo juramento. Cuando dicen, no juréis en ninguna manera, o como dice Santiago, ni por ningún otro juramento. Repito, ni Jesús ni Santiago están prohibiendo toda clase de juramento. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Jesús juró durante su juicio. Dios también juró, según el escritor de los Hebreos. Pablo también juró. Un ángel en el Apocalipsis también juró. Entonces, ¿por qué están diciendo ellos esto? Hermanos, lo que Jesús y Santiago están prohibiendo es la práctica abusiva y mal usada del juramento por los judíos. Abusaban del juramento, hermanos, volviéndolo algo rutinario, como algo común en sus conversaciones. Y lo mal usaban porque pensaban que al no jurar por Dios, podían faltar a sus promesas. Lo que ellos no querían es que su alma quedara ligada con obligación. Y otra evidencia, hermanos, del por qué no está prohibiendo aquí Santiago todo juramento, es la palabra otro. Por eso dice Santiago ahí, hermanos, el 12, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro. Esa palabra otro, hermanos, significa carácter similar, otro de la misma especie. Es decir, que los juramentos que están prohibidos son aquellos que son como estos. Sí, hermanos, como los que utilizaban los judíos, aquellos que eran rutinarios y faltos de honestidad. Por eso Santiago, hermanos, presenta una norma a seguir en la vida de todo cristiano, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. En otras palabras, la exhortación es a que seamos sinceros, transparentes, honestos, porque un cristiano que vive en la verdad, un cristiano que sigue a Jesús, hermano, no necesita jurar para que sus palabras sean creíbles. No, hermanos, porque sus hechos demuestran que viven la verdad. El juramento sería innecesario, porque sus palabras, hermanos, son como su firma. Si hay algún momento en que un cristiano tenga que jurar, hermanos, no sea porque tienes que hacerlo para convencer a otros por tu poca veracidad, sino más bien porque alguien más te lo ha impuesto. Porque en este caso, hermanos, no se está tratando de convencer a nadie, sino que te estás sometiendo a la duda de otra persona, como en casos legales, hermanos, como en la corte, y no porque sea iniciativa tuya, ¿verdad? Sino porque alguien te lo impone. La razón de no jurar a la ligera, dice Santiago, para que no caigáis en condenación. Es decir, para que no caigas bajo juicio. No es el uso, hermanos, de juramentos, sino la falsedad lo que provoca el peligro de caer en el juicio condenatorio. ¿Sí? Vamos a cantar un corito y luego continuamos.
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy bien, hermanos. Versículo 13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Santiago no especifica, hermanos, la clase de aflicción. Pero para cualquier clase de aflicción, la recomendación es la misma, la oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra alegre, hermanos, me llama mucho la atención que la palabra alegre significa de buen ánimo. ¿Sí? Significa de buen ánimo. ¿Estás de buen ánimo? Canta alabanzas. Hermanos, la palabra alabanzas, es muy importante mencionar esto. La palabra alabanzas aquí, mis hermanos, en algunas versiones dice cante salmos, ¿verdad? La palabra griega para alabanzas es psalo, que originalmente, hermanos, la palabra psalo quería decir puntear o rasgar y luego tañer un instrumento de cuerdas con los dedos, ¿verdad? Y de ahí pasó, hermanos, a cantar con un arpa, cantar, ¿verdad? Cantar salmos. Sin embargo, hermanos, la mayoría de los léxicos griegos ponen allí, hermanos, o hacen una distinción diciendo, denota en el Nuevo Testamento cantar un himno, cantar alabanzas. Es importante mencionar, mis hermanos, que la palabra psalo, en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, ya no tenía el significado de tocar, sino de cantar, ¿verdad? Por eso es que el diccionario, hermanos, de idiomas bíblicos del Nuevo Testamento dice que significa cantar alabanzas, hacer música con la voz. Sí, y esto es importante, mis hermanos, porque me preguntan a mí, ¿por qué nosotros no cantamos con instrumentos? Cantamos a capela. En realidad, mis hermanos, creo que la pregunta es un poco diferente. ¿Por qué algunos sí cantan con instrumentos? ¿Verdad? Bueno, entre las razones, hermanos, del por qué algunos cantan con instrumentos, una de las razones es esta. Porque la palabra psalo, hermanos, que aquí es traducida como alabanzas, cante alabanzas, originalmente significaba, hermanos, como ya les dije, puntear o rasgar o tañer
un instrumento de cuerdas con los dedos, ¿verdad? Así lo pone el diccionario de Vine. Así que, hermanos, originalmente ese era el significado. Pero la mayoría, repito, la mayoría de los léxicos, diccionarios griegos, hermanos, hacen una distinción. En el Nuevo Testamento, cantar un himno, cantar alabanzas. Hermanos, porque cuando se escribió el Nuevo Testamento, ustedes saben, como muchas palabras que cambian, que van cambiando, cuando se escribió el Nuevo Testamento, la palabra psalo, ¿verdad? Ya no significaba tocar, sino significaba cantar alabanzas. Simplemente cantar alabanzas, hermanos. Sin embargo, hay algunos, hermanos, que enseñan que la palabra esta psalo puede significar tocar o cantar. Así que uno puede, según ellos, pueden alabar a Dios con la voz o con los instrumentos. Todo queda, hermanos, a la opción del cristiano. Sin embargo, hermanos, esta interpretación no puede ser correcta por varias razones. Primera razón, porque si en la palabra psalo, hermanos, va incluido el instrumento, entonces es un mandamiento. Porque Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Verdad? Si en la palabra psalo va incluido el instrumento, entonces es un mandamiento y no se puede alabar a Dios sin él. Ya no es opcional, es necesario. Así que la pregunta es, ¿está o no está? Número 2, si en la palabra psalo, hermanos, va incluido el instrumento, entonces todo cristiano, para alabar a Dios y cumplir con el mandamiento, necesita forzosamente usar un instrumento personalmente, para que su alabanza sea aceptable a Dios. No sería aceptable, hermanos, si solo cantara. Necesitaría también tocar. 3. Si la palabra psalo va incluido el instrumento, hermanos, entonces solo se deben usar los instrumentos que marca el significado de la palabra, que es tañer. Es decir, solo los instrumentos de cuerdas. Así que muchos instrumentos usados hoy día, hermanos, serían descartados, ¿verdad? Como el órgano, la trompeta, todo este tipo de instrumentos. 4. Si en la palabra psalo va incluido el instrumento, entonces Santiago estaría diciendo, ¿está alguno alegre? Toque alabanzas. Si no es así, hermanos, entonces la palabra psalo no significa tocar, sino solo cantar alabanzas. 5. Si en la palabra psalo va incluido el instrumento, entonces, ¿por qué ningún traductor de las versiones de la Biblia han traducido tocando o tocando y cantando en este versículo? En realidad solo traducen cante. 6. Si en la palabra psalo va incluido el instrumento, entonces, ¿por qué no hay algún ejemplo de que la iglesia primitiva los utilizara? Así que todas las referencias, hermanos, simplemente es a cantar, a cantar, a cantar y a cantar. Así que, hermanos, si estás afligido, haz oración. Si estás alegre, cante alabanzas, ¿verdad? Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo? Hermano, aquí la palabra enfermo se refiere a una persona que está enferma y postrada en su cama, puesto que más adelante dice, y el Señor lo levantará. Estamos hablando de una enfermedad, si bien no se está muriendo, pero es una enfermedad grave. Está enfermo. Y estamos hablando aquí de una enfermedad física, no una enfermedad espiritual, sino de una enfermedad física. Y le está diciendo, hermanos, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Hermanos, no solamente los ancianos tienen la responsabilidad de ir a visitar al enfermo, sino todo cristiano. Así lo enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 25. Sin embargo, hermanos, aquí Santiago es interesante que menciona a los líderes
de la iglesia local. Y menciona a ellos, hermanos, a los líderes, y no a los supuestos sanadores ambulantes, ¿verdad? O populares. Ahora, es muy importante que menciona la palabra ancianos en plural, ¿verdad? Se refiere al grupo. ¿Qué deben de hacer por él? Oren por él, dice. Oren por él, ungiéndole con aceite. Hermanos, la palabra orar por él en realidad significa oren ellos sobre él. Significa que el enfermo está postrado en su cama y ellos, ya sea sentados o de pie, junto a la cama, están orando por él. Dice, ungiéndole con aceite. Hermanos, y se sorprenderán ustedes que la palabra ungir con aceite era hecho primero, hermanos, que la oración, antes que la oración, o en conexión a ella. Así lo dicen los expertos, hermanos. Antes de la oración o conexión a ella. Así que era el ungimiento después de la oración, ¿verdad? Este ungimiento o este aceite, hermanos, era utilizado en la aplicación de remedios medicinales, ¿verdad? La gente católica, hermanos, los sacerdotes católicos constituyeron, basados en este texto, en el Concilio de Trento en 1551, declararon, hermanos, la unción de los enfermos como uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Esto fue declarado en el Concilio de Trento en 1551. Pero en un principio ellos le llamaron la extrema unción, porque según ellos, hermanos, preparaba a la persona para morir, basados en este texto. Sin embargo, hermanos, Santiago aquí no está hablando de que el hermano se está muriendo y que los ancianos lo van a preparar para morirse. No, al contrario, Santiago dice, y el Señor lo levantará. Lo dice ahí más adelantito, el Señor lo levantará. Por eso, hermanos, luego los líderes católicos corrigieron. En el concilio, el Vaticano II, que fue realizado en 1959, recomendó, hermanos, que el nombre, la extrema unción, fuese cambiado por simplemente la unción de los enfermos, en lugar de extrema unción, que fuera cambiado simplemente como la unción de los enfermos. ¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que la Biblia ya decía? Que no, Santiago no está hablando que este hermano se va a morir, al contrario, sino que el Señor lo levantará. ¿Ok? Dice Santiago, ungiendo el aceite en el nombre del Señor. La oración, hermanos, debía ser a Dios, y la unción en el nombre del Señor. Ahora, es muy importante mencionar aquí, hermanos, que el hecho de ungir lo hayan hecho antes de la oración, en el nombre de, puede indicar, o más bien indica, no un uso médico del aceite, sino un uso milagroso, pues era hecho en el nombre de, es decir, por la autoridad del Señor. Ahora, el aceite, mis hermanos, en aquel tiempo normalmente era usado con fines medicinales, era untado con fines medicinales, ¿verdad? En las heridas. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano que le echó vino y aceite a las heridas de aquel que habían golpeado en el Evangelio según San Lucas? Sin embargo, mis hermanos, aquí la unción del aceite, aquí hay fuertes razones para creer que se trata de una sanidad milagrosa, más que un remedio médico,
de sanidad. Y les voy a decir por qué. Primero, porque en lugar de llamar a un médico, manda llamar a los ancianos de la iglesia. Segundo, porque Santiago asegura que el Señor sanará al enfermo, ¿verdad? Santiago dice, y el Señor lo levantará, ¿verdad? Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿verdad? Santiago asegura que el Señor sanará al enfermo. Hermanos, y ustedes saben que hacer una oración de fe no necesariamente significa que uno va a sanar, porque Pablo, hermanos, oró 3 veces para ser sanado de su aguijón y aún así no sanó. Pero aquí Santiago está asegurando que va a sanar. Por eso les digo que se refiere aquí a una sanación milagrosa. 3. Pablo recomienda a Timoteo, hermanos, que a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales bebiera vino en lugar de recomendarle que hiciera oración o que usara aceite. O sea, no me malentienda, hermano. La oración debe ser siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, no siempre cuando se ora se consigue la salud, porque a veces no es la voluntad de Dios, hermano. Sin embargo, aquí Santiago promete que el enfermo sanará. Por tanto, creo que se refiere a dones milagrosos que poseían los ancianos, que tenían los dirigentes de la iglesia, los dones milagrosos, ¿verdad? Por eso es que Santiago recomienda al enfermo llamar a los ancianos de la iglesia, a aquellos que tenían el don de sanidad. Ahora, la pregunta es, si fue una sanidad milagrosa, ¿para qué se usó el aceite, hermano? Bueno, quizás, hermanos, siendo el aceite un ungüento medicinal untado sobre el enfermo, venía siendo, hermanos, en este caso para el enfermo, la garantía de que sería sanado, como en el caso de Marcos 6:13, ¿verdad? Que haya sido un símbolo, hermanos, de que serían sanados. Miren, los milagros realizados por Jesucristo o por los apóstoles a veces eran de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces con la sola palabra de Cristo la gente era sanada, a veces tocándolos, a veces orando por ellos, pero otras veces, hermanos, untándoles algo como símbolo de que serían sanados. Y les voy a recordar un ejemplo. En una ocasión, hermanos, Jesucristo escupió al suelo, al polvo, e hizo lodo con su saliva y le untó los ojos del ciego. ¿Sí? Y luego le dijo, ves al estanque y lávate. Y el ciego, hermanos, fue y recobró la vista. O sea, el lodo puesto en sus ojos, hermanos, simplemente sirvió como símbolo de que sería sanado. ¿Sí? Y así hay varios casos, hermanos, que en el estudio que le he mandado a algunos de Santiago, ahí hay varios ejemplos, hermanos, de cómo a veces se untaba algo a alguien como símbolo de que serían sanados. Esto mismo ocurrió aquí, hermanos, con el aceite, como símbolo de que sería sanado para el enfermo. Muy bien. Debemos entender, mis hermanos, que no fue algo recurrente ni en los apóstoles ni en Jesucristo utilizar aceite como símbolo, ¿verdad?, de sanidad. Tenían diferentes maneras de ellos de sanar, hermanos. Pues que tampoco, hermanos, esperemos como ahorita en muchas religiones le venden a usted el frasquito de aceite, el aceite de la unción, ¿verdad? Prometiéndole a usted que usted va a ser sanada de cualquier enfermedad que usted tenga. Y la gente, hermanos, que no sabe, va y compra el frasquito de aceite, hermanos, que le prometieron, ¿verdad?, diciéndole que le sanaría. Hermanos, el aceite en aquel tiempo sí era utilizado, untado, para sanar ciertas
ciertas golpes, ciertas enfermedades, mis hermanos, pero no de todas enfermedades. Pero aquí, como Santiago está asegurando y llamó a los ancianos de la iglesia, aquí habla de una sanidad milagrosa, hermanos. Sí, y eso es muy, muy importante aclararlo. Ok. Ahora, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe es la oración que nace de la fe, hermanos. ¿Verdad? Nace de la fe en la promesa de que Dios sanará al enfermo y lo levantará de su calma. Note que lo que sana es la oración de fe, hermanos, no el aceite. Aquí dice, ¿verdad? La oración de fe salvará o sanará al enfermo. Ahora, note también usted que está hablando aquí la fe de los ancianos, no la fe del enfermo. Y esto es muy importante aclararlo, mis hermanos, porque los supuestamente sanadores modernos, los que hacen campañas de sanidad milagrosa, si usted va con una enfermedad y usted no sana, le echan la culpa a usted, diciendo que usted no tuvo la suficiente fe como para ser sanado. Sin embargo, aquí Santiago dice, y la oración de fe de los ancianos, no del enfermo, la oración de fe de los ancianos sanará al enfermo. Una clara evidencia, hermanos, de lo que supuestamente sanadores modernos son charlatanes, ¿verdad? Son charlatanes. Dice, y el Señor lo levantará. Según Santiago, hermanos, es el Señor quien hace la obra. El Señor lo levantará, es decir, le recuperará su salud, lo pondrá sobre sus pies. Santiago está afirmando categóricamente, sin temor a equivocarse, que el Señor lo sanará y lo levantará. Por lo cual, hermanos, es una afirmación de un milagro sobrenatural, ¿verdad? Que los ancianos líderes de la iglesia tenían, ¿verdad? Y el Señor lo levantará, ¿verdad? Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Es muy interesante aclarar aquí, mis hermanos, o importante aclarar aquí, que Santiago no está afirmando que el hermano tiene pecados y que por eso está enfermo. No. Santiago dice, y si hubiere, ¿sí? Si en dado caso que hubiese cometido pecados, le serán perdonados. A veces, hermanos, Dios utiliza la enfermedad para hacer reflexionar al hermano sobre sus faltas y llevarlo al arrepentimiento. Y una vez confesado su pecado, hermanos, y pedir perdón, en ese momento se podía solucionar el problema espiritual a través de la oración. Note que el perdón de los pecados, hermanos, no es la unción de los ancianos. El perdón de los pecados no es por la unción, no es por la unción del aceite por medio de los ancianos, sino por la oración de fe, ¿sí? El perdón es por la oración de fe, no por el ungüento ahí, por el aceite aplicado. Sobre la sanidad es importante mencionar varias cosas. Número 1. Todo lo bueno, hermanos, viene del cielo. Ya lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Hermanos, por tanto, toda sanidad es divina. Sin embargo, tenemos que admitir que Dios ya no obra de la misma manera a través de dones milagrosos como los que había bajo el primer siglo. No porque ya no tenga el mismo poder, sino porque el propósito de Dios ha cambiado. 2. Afirmar que todos pueden ser sanados si tienen fe o si son ungidos con aceite, hermanos, no es bíblico. ¿Por qué? Porque tendríamos que explicar qué pasa cuando un enfermo no sana. 3. Los milagros existentes en el primer siglo, hermanos,
se hacían a todos los enfermos delante de todos los individuos, incluso de los enemigos, y lo hacían al instante, no por etapas, al instante. Ahora, esto no debe desanimarnos a orar por la salud, hermanos. Hoy en día Dios trabaja por medio de la oración y por medio de la salud que están disponibles al ser humano. Pablo recomendó a Timoteo el empleo de vino para sus enfermedades estomacales, ¿verdad? Jesús mismo enseñó que los enfermos necesitan de médicos, ¿sí? La fe, mis hermanos, no está peleada con la medicina. Ni Pablo, ni Timoteo, ni Lucas, ni ningún otro cristiano pensó que era suficiente pedirle a Dios por la salud sin tomarse las medicinas. Al contrario, lo uno como lo otro deben ser hechos. A los judíos, hermanos, se les enseñaba a orar a Dios y también a llamar al médico, ¿verdad? Lo dice el libro de Eclesiástico. Por tanto, hermanos, debemos recurrir a la oración en todo momento y a los medicamentos o al doctor cuando estamos enfermos, siempre sujetos a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante aclararlo, mis hermanos, porque algunos dicen, yo no voy a ir al doctor, estoy enfermo, pero no voy a ir al doctor, ni me voy a tomar las medicinas, y no voy a llevar a mi hijo al doctor. No, porque solamente con la oración, ¿verdad? O con mi fe. No, hermanos, Jesucristo dijo que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, ¿verdad? No tiene nada de malo, la fe no está peleada con la medicina. Es importante aclararlo. Versículo 16, hermano, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Confesión. La confesión aquí, hermanos. Miren, la confesión aquí no es a los ancianos, hermanos, sino, dice Santiago, los unos a los otros, es decir, mutuamente. Santiago está hablando de una confesión hecha individualmente, el uno al otro, ¿verdad? Y eso es importante, hermanos. Los unos a los otros, ¿verdad? Y dice, y orad los unos a los otros para que seáis sanados. Sí, hermanos. Una vez confesado el pecado, hermanos, se pone de manifiesto la necesidad de la oración por el hermano arrepentido. Así que, hermanos, oramos todos. Es sanado, hermanos, el que ha sido ofendido, pero también, hermanos, es perdonado aquel ofensor. Dice Santiago, para que seáis sanados. El ofensor recibe perdón de pecados y el ofendido, hermanos, sanaría de cualquier resentimiento. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. La oración que se pone en acción, hermanos, del justo puede mucho. Sí, hermanos, tiene mucho poder, dice Santiago. Y luego nos presenta un ejemplo, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, de igual condición, con debilidades como las nuestras, de la misma naturaleza que nosotros. Hermanos, Santiago está poniendo un famoso profeta al mismo nivel que cualquier cristiano que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere quitar de la mente a los hermanos que la oración de Elías fue contestada porque fue un super santo, porque fue un super hombre. En vez de eso, quiere enseñarles que el hombre justo, que ora fervientemente, hermanos,
Dios responderá su petición como lo hizo con Elías. Oró fervientemente por 3 años y 6 meses, ¿verdad? Para que no lloviese, y no llovió. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Otra vez oró. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, se había arrepentido y Dios los había perdonado. Santiago quiere enseñarnos que si la oración de Elías, hermanos, un hombre semejante a nosotros, pudo hacer tanto como para cerrar y abrir las lluvias de los cielos, lo mismo pueden hacer nuestras oraciones. Es importante aclarar, hermanos, que Santiago no tiene la intención de enseñar que Dios contesta las oraciones de la misma manera que se la contestó Elías en aquella ocasión. Porque para que Dios vuelva a hacer de nuevo ese tipo de respuestas a la oración, son necesarias 2 cosas. Número 1, que las circunstancias fueran las mismas. Y número 2, que la voluntad de Dios fuera la misma. Solo así, hermanos, el resultado sería el mismo. Más bien, Santiago quiere decir que Dios contesta la oración del justo. Y por eso la oración del justo puede mucho. Y eso debe motivarnos a orar, hermanos. Porque muchas bendiciones están disponibles, pero si oramos por ellas. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad. Aquí Santiago presenta el interés, hermanos, por las ovejas perdidas de la iglesia. Porque también, hermanos, hay ovejas perdidas de la iglesia. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, se ha perdido, se ha apartado, ha dejado el camino recto de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, hermano, y alguno le hace volver, alguno, hermanos, ya no son los ancianos, sino cualquier cristiano, y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Exactamente. Santiago se dirige a aquellos que van a trabajar para dar vuelta al hermano extraviado. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino hará 2 cosas, hermano. ¿Salvará de muerte un alma? Sí, salvará de muerte un alma, de muerte eterna un alma, y cubrirá multitud de pecados. Sí, hermanos, estas 2 grandes cosas hará el hermano que hace volver al pecador del error de su camino, a las ovejas perdidas de la iglesia. Porque Santiago nos está enseñando aquí que aún el cristiano, hermanos, puede extraviarse, aún el cristiano puede perderse y estar en estado de muerte espiritual. Cosa peligrosa, hermanos, para él, ¿verdad? Por eso la urgencia de Santiago de invitarnos a ir por ellos, por los perdidos. Mis hermanos, muchas gracias y disculpen que me haya tardado más de la mitad. Quería terminar el capítulo 5, que es muy extenso. A algunos ya les he mandado el estudio, hermanos, son más de 150 páginas. Está en PDF, en formato PDF. Si a alguien le interesa, ¿verdad? Hágamelo saber y yo se lo estaré enviando. Muchas gracias, hermanos, por su atención, gracias por su paciencia, y dejamos los micrófonos a nuestro hermano Carlos Alberto. Dios lo bendiga. Carlos Saúl tiene un canto. Sí, lo tengo. ¿Cuál? No, todavía sí. Bueno, Sí podemos. bueno.
Canten todos con mucha alegría. Oh Dios. Habitantes de toda la tierra. Oh Dios. Sirvan a Jehová con alegría. Oh Dios. Me regocijo ante su presencia. Oh Dios. Reconozcan que Jehová es Dios. Oh Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Oh Dios. Pueblo suyo somos. Oh Dios. Y ovejas de su prado. Oh Dios. Entren por sus puertas dando gracias. Oh Dios. Por sus postes canten alabanzas. Oh Dios. Alabadle todos, alabadle. Oh Dios. Bendecid su nombre en las alturas. Oh Dios. Porque Jehová el Señor es bueno. Oh Dios. Para siempre su misericordia. Oh Dios. Su verdad es hoy y para siempre. Oh Dios. Para todas las generaciones. Oh Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Amén. Ok, sí salió. Gracias a Dios. Es un canto un poquito difícil cuando somos poquitos, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad. Gracias a todos los que se han conectado, a nuestra hermana Claudia, a Isabel García, a nuestro hermano Gustavo, a muchos hermanos que a través de Facebook estuvimos invitando y que gracias a Dios nos están viendo. No están comentando ahí en el chat, pero están viendo esta señal, este video. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y los invitamos a que también nos visiten ahí en YouTube para que vean los diferentes temas y también desde el programa número 1 del estudio de la Carta de Santiago. Y queremos también invitarles, me había olvidado, de que la página más abajito hay un espacio de comentarios que han diseñado nuestros hermanos para que ustedes dejen ahí los comentarios después del programa, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar pues leyendo, ¿verdad? Referente al tema, referente a cómo les gusta el programa. Y también queremos también recordarles el email que es actualizando nuestra fe @hotmail.com. Y tenemos aquí unos anuncios rápidos, ¿verdad? Aquí para los hermanos de Matamoros y los que vivan cerca, ¿verdad? Nuestro hermano Raimundo Saldaña, que es del programa de retos, invita a toda la hermandad a la campaña que tendrán el próximo mes de marzo, del 21 al 23, ¿verdad? Y en la congregación de Casanova están todos invitados, y alguno por ahí tiene a bien pues venir a visitarnos, pues sería de gran bendición y será recibido, ¿verdad? De gran alegría por la hermandad aquí en Matamoros, Tamaulipas. Así también pues tenemos el seminario de la EPOC allá en Matehuala, San Luis Potosí, la próxima semana del 23 al 25 de febrero, allá con nuestros hermanos de Matehuala, San Luis Potosí. Ahí tendrán su seminario, parece que es el número 20, el seminario bíblico número 20. Así que por ahí estará dando unos temas nuestro hermano Juan Antonio Monroy y otros hermanos, ¿verdad?, que están ahí invitados. Ahí pueden ustedes en la página de Planeta en Vivo, ahí en donde dice eventos, en inglés, events o en español, ahí le dan y ahí dice seminario EPOC, ahí pueden entrar y ahí pueden descargar la programación que también será transmitida por Planeta en Vivo, algunos temas, y pues será de gran bendición. Y también para nuestras hermanas de Lámpara Encendida nos pidieron de favor, ¿verdad?, de que les hiciéramos el anuncio a todas las hermanas de Estados Unidos o de México que quieran viajar a su reunión femenil que tendrán lugar el día 19 de mayo, ahí en la congregación de la Iglesia de Cristo en West Chapel, donde
tienen este ministerio de Planeta en Vivo, ahí con nuestro hermano Henry Roncancio. Nuestras hermanas han organizado una reunión femenil, pues a nivel nacional están haciendo la invitación ahí en Estados Unidos, y también para algunas hermanas que puedan ir de otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, aquí de México, algunas que puedan acudir, pues la invitación está abierta. Ahí al ratito voy a poner el enlace en el cual ustedes pueden ver, ¿verdad?, la invitación y todo lo que nuestras hermanas han publicado para esa reunión femenil, que esperemos que Dios esté bendiciendo su organización. Es la primera actividad que hacen de este tipo, y esperemos de que pues es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y pues el compromiso está allí establecido. Y los invitamos también pues al programa de retos los sábados a las 10 de la mañana a través de planetaenvivo.com, otro programa que tenemos aquí en Matamoros, Tamaulipas, con jóvenes de diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad, con nuestro hermano Raimundo Saldaña, con el muchacho que aquí tengo a mi lado, ahí lo saluda, ¿verdad? Que es el que debería de estar haciendo la invitación para el programa de retos. A ver, haz la invitación. Bueno, a ver, es que me pusiste nervioso. Bueno, pues le hacemos la invitación para que escuche el programa de retos este sábado por planetaenvivo.com a las 10 de la mañana. Es que me da miedo el hermano Ramón, porque dice, estoy promocionando el otro programa y después me regañan. No es cierto, pero nada más les hacemos la invitación para que lo escuche. No importa que usted no sea joven, como decimos que la juventud no es una edad, sino una actitud. Una actitud. A ver si te acordabas, Es una actitud. Usted puede escuchar el programa. Los invitamos para que esté escuchando este programa, y Dios los bendiga. Ahí nuestra hermana Isabel García es una de las que está organizando. Se pueden contactar ahorita con ella ahí en el chat, o que ponga su email, ¿verdad?, para que puedan ustedes organizarse. Y también están a través de Facebook haciendo la promoción de la reunión femenil el próximo 19 de mayo. Y el próximo 5 de mayo, aquí en la misma congregación donde está nuestro hermano Raimundo Saldaña, tendrán una reunión de jóvenes que está organizando, y próximamente ahí nuestro hermano estará dando a conocer tanto el orador como el tema, pero ya es la fecha establecida, el 5 de mayo, sábado 5 de mayo, ahí en la congregación de Casanova, una reunión de jóvenes, ¿verdad?, para que todos los que estén escuchando vean y que puedan venir, pues ahí los invita el hermano Raimundo ahí que se contacte con él, a ver si no le caen bastante. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, y fue un placer. Y como decía nuestro hermano, se extendió, ¿verdad?, un poquito, pero pues el objetivo era terminar el capítulo 5, y en la próxima semana yo creo que traerá un resumen de todo la carta, o cómo estaba programado. No, ya. ¿Ya? Bueno. Ok, entonces el próximo martes los esperemos, ¿verdad?, valga la redundancia, que traigamos algún invitado, si no, pues en otro tema de interés para todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos, y los dejamos aquí con unos cantos y la señal de despedida, y después ya vamos a cortar la señal. Dios los bendiga, hermanos. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias, y que pasen todos muy buenas noches. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego
yo, perdido y él me halló. La gracia de Cristo me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue Cristo a mi ser al rendir todo a él mi corazón. Mi corazón, sublime gracia en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ando buscando y no encuentro la felicidad que me pueda llenar. Y es que sin ti no tengo nada, tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, que sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. Hoy quiero tu compañía, necesito de ti, de tu alegría. Oh, toma mi vida en tus manos y moldea mi ser como si fuera barro. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti